Ya chicos, lo primero que vamos a comenzar haciendo, ¿sí? Es recordando un poquito lo que ya leyeron de vectores unitarios, ¿ya? En esta parte, ¿sí? De vectores unitarios, nosotros tenemos que recordar algunas cosas. Miren, un vector unitario es un vector que conserva la dirección de un vector original, pero que tiene una magnitud de 1. ¿Ya? En eso se basa un vector unitario. Entonces debe conservar la dirección de un vector original o un vector ya planteado y tiene que tener una magnitud de 1. Entonces, por ejemplo, los vectores I, J, K son vectores unitarios. ¿Ya? Aquí es Z, perdón. Entonces, el vector I, J, K son vectores unitarios. ¿Por qué? Porque cumplen esta característica. El vector I va en dirección de un vector ya establecido, que es el eje X, pues no. El vector J, el vector K, y estos de aquí miden 1. Por eso es que si un vector, por ejemplo, va 2 hacia el norte o 3 hacia el este, usted podría utilizar estos vectores para indicar eso, ¿no? Y decir 2i, 3j, 5k y lo demás, ¿no? Entonces usted sabe que cada vector unitario IJK vale 1 y va en dirección de uno de los ejes, ¿ya? Pero ¿qué ocurre cuando tengo un vector que pues obviamente no está en dirección de uno de los ejes? ¿Sí? Entonces cuando usted tiene un vector que no está en dirección de uno de los ejes, lo que va a suceder, ¿sí? Es que el vector unitario va a tener la dirección del vector A o del vector cualquiera, ¿no? Pero debe medir 1, o sea que si yo quiero un vector unitario, estamos hablando de un vector así, que va en la misma dirección que A, ¿sí? Exactamente la misma dirección, pero la magnitud de este vector solo es 1, y a este le llamamos el vector unitario de A, ¿ya? El vector unitario de A va a cumplir esta característica que esto vale 1. Ahora, ¿cómo puedo encontrar este vector unitario? Pues bueno, ese vector unitario al tener la misma dirección que A, si yo lo quiero expresar de forma polar, pues no sería nada complicado, ¿no? El ángulo que tenga A es el ángulo que tiene el vector unitario de A. Sí, pero lo complicado es dividir a ese vector unitario en componentes. Cuando usted lo quiere dividir en componentes, ahí es la situación. ¿Qué componentes tiene que ser? Porque recuerde que la magnitud tiene que ser 1, ¿ya? Entonces, para esto, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si el vector A midiera 4 unidades, entonces yo podría decir que si lo quiero dividir en vectores unitarios, tengo que dividir a ese vector A en 4 partes. Si usted logra dividir el vector A en 4 partes iguales, quiere decir que cada parte va a medir 1. Y se cumpliría, pues no, la teoría del vector unitario, que mida 1 y vaya en dirección de A. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que para yo poder obtener el vector unitario, al vector lo divido para el tamaño del vector. Y así, cada porción que estoy obteniendo va a medir 1. ¿Por qué? Porque obviamente los dividí para su propio tamaño. Entonces, ahí sale la expresión del vector unitario. El vector unitario no va a ser otra cosa que al vector que yo tenga, ¿sí? Con sus componentes I, J, K, lo voy a dividir para la magnitud de él mismo. Y así me estoy asegurando que el vector que estoy obteniendo mide 1, pero conserva la dirección de A, ¿ya? Y esta expresión es muy utilizada para poder, pues, sacar el vector unitario. ¿Y para qué más me sirve este vector unitario? Porque yo puedo obtener infinitos vectores que vayan en la dirección de A. Por ejemplo, si yo quiero un vector que vaya en la dirección de A, pero que mida 10 unidades, lo único que tendría que hacer es multiplicar 10 veces un vector unitario de A. Si yo multiplico esto, estoy obteniendo un vector que va en dirección de A, pero que su magnitud es de 10. Y si quiero uno de 20, pues multiplico 20 veces el vector unitario. Y si ven, ahí está la importancia de tener un vector unitario. Puedo encontrar cualquier vector que yo quiera, pero le pongo yo la magnitud que yo necesito, ¿ya? Y va a mantener la dirección de A. También puedo ponerlo negativo, pues, ¿no? Si lo pongo negativo, ya sabemos que va a ir en contra o en dirección opuesta de A, ¿sí? Entonces, con esto claro, vamos a pasar a los ejercicios. Este primer problema me dice, el vector unitario de un vector A es, me dan el vector unitario. Claramente, este vector unitario, por así decirlo, está incompleto, pues, ¿no? Porque usted se da cuenta que el vector unitario tiene su componente en I,
su componente en J me dan un valor A, que no conozco, y me dan el valor de K, ¿sí? Pero ese es el vector unitario de A. Además, dice que se conoce que A tiene una magnitud de 12 unidades. Entonces, ojo, este archivo igual lo van a tener ustedes disponibles, si no lo descarguen en un sitio web o en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que lo puedan ir haciendo junto con el video. Entonces dice, A tiene una magnitud de 12 unidades y me dicen que determine el vector A. Entonces solo tengo el unitario de A y tengo la magnitud de A. Me dicen que la magnitud es de 12. Entonces, con esa información, yo prácticamente ya tengo cómo sacar el vector A. ¿Por qué? Porque si el vector A mide 12, yo sé que es lo mismo que multiplique 12 veces el vector unitario. Entonces, si yo encontrara el vector unitario y lo multiplicara por 12, ya estoy encontrando el vector A. ¿Sí? Si ven, aquí estoy aplicando el concepto. ¿Por qué? Porque sé que el vector A, el vector unitario de A va en dirección de A, pero mide una unidad, o la magnitud de 1, ¿verdad? Entonces, si lo multiplico por 12, va a tener una magnitud de 2. Y si tiene una magnitud de 2 y va en dirección de A, pues se convierte en el vector A, ya que A me dice el problema que tiene la magnitud de 2. Entonces, para eso debo encontrar el vector unitario de A. ¿Cómo encuentro ese vector unitario? Para encontrar el vector unitario de A, necesitamos recordar el concepto también que la magnitud de ese vector unitario tiene que ser 1, ¿verdad? Entonces, si la magnitud es 1, ¿cómo yo calculo el vector unitario? La magnitud, perdón, del vector unitario. Como es en 3 dimensiones, pues tengo que simplemente recordar que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de todos los catetos de las 3 dimensiones elevado al cuadrado. O sea, que voy a decir, 0.342 al cuadrado más A al cuadrado más 0.126 al cuadrado tiene que ser igual a 1 al cuadrado, porque 1 es la magnitud, ¿no? Entonces, de ahí tengo solamente una variable, que sería la variable A, ¿ya? En el caso de aquí tengo que despejar A, ¿no? Que sería 1 menos esos otros valores y sacar la raíz. Si usted despeja de esto, bueno, voy a escribir aquí la expresión, ¿no? 1 menos 0.342 al cuadrado menos 0.126 al cuadrado. Y como eso está al cuadrado, tengo que sacar la raíz de todo eso. Entonces, aquí si usted hace esa operación, le va a salir 0.931. ¿Ya? Y con esta información ya tengo el vector unitario de A completo, que era lo que no tenía hace un momento, ¿no? 0.342i más 0.931j y más 0.126k. ¿Sí? Este vector unitario, si usted saca la magnitud, le va a salir 1, o muy cercano a 1, y yo sé que va en la dirección de A. Entonces, para sacar el vector A, multiplico eso, el vector unitario, por 12, pues, ¿no? Entonces, si usted multiplica cada parte de eso por 12, pero acuérdense que es un escalar, ¿no? Que se está multiplicando, lo estamos haciendo 12 veces más grande, o sea, su magnitud será 2. Nos va a salir 12 por 0.342, 4.10. Vamos a dar las 3 cifras significativas de los datos que nos están proporcionando, ¿no? Y más, ahí 12 por 0.93, 11.2j, y por último 12 por 0.126, que sería 1.51k. Y listo, este vector, ¿sí? Es el vector A. Si usted saca la magnitud de ese vector, seguramente va a salir un valor muy cercano a 12. Tal vez no 12 cerrado, pues no, porque obviamente estamos usando decimales, hay cifras significativas y todo eso, ¿no? Pero tal vez redondeado sí le va a salir 12 o un valor bastante cercano a 12, 12.0 algo. Pero con cifras significativas le debería salir 12, 12.0, ¿ya? Entonces, aquí este problema hemos aplicado el concepto de vector unitario. Vamos a pasar a otros problemas, ¿sí? Que no están relacionados a vector unitario, pero que son importantes para que se entiendan conceptos que van a ver en las preguntas del taller, ¿no? Entonces, miren,
En un campo de golf, ¿sí? Un jugador dice que da 2 golpes a la bola para acertar en el hoyo. ¿Sí? Entonces, el primer golpe mueve la bola 3.66 metros y el segundo golpe 1.83 metros, pero ese va en otra dirección, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de hacer una representación gráfica de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, este va a ser el primer golpe. Dice que este de aquí mide 3.66. Voy a llamarle este el vector A. Una vez que la pelota llegó aquí, ¿sí? Pues dice que le da otro golpe, ¿no? Entonces, al darle otro golpe, el siguiente golpe es el que ya llega al hoyo. ¿Ya? Entonces, de aquí dice que se mueve 1,83 metros, 38 grados al sur del este. Entonces, de aquí yo primero me fijo en el este. Entonces, una vez que me fijo en el este, porque dice del este, me voy al sur. Entonces, aquí yo mido más o menos los 38 grados, que yo los voy a poner por ahí, ¿sí? Y ahí tenemos que lanzar el golpe de 1.83, que lógicamente es un poquito menor que el otro, ¿no? Entonces, más o menos yo voy a ponerlo aquí. Y a este vector le voy a llamar el vector B. Con esos dos he llegado aquí al hoyo, ¿no? Entonces, ahí ya se hace. Entonces, pues ya he representado gráficamente eso, que siempre nos ayuda a tener un panorama más claro, ¿no? De la situación, de qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? La pregunta que me hacen es, ¿cuál es la distancia de donde la pelota fue golpeada inicialmente hasta el hoyo? Entonces me están preguntando esta distancia. Entonces, esa distancia puede ser representada como la magnitud de este vector, que le voy a llamar vector R. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, ahí ese diagrama me indica una suma vectorial. En otras palabras, me indica que el vector R puede verse como la suma del vector A más el vector B. ¿Y por qué me interesa el vector R? Porque la magnitud del vector R representa tranquilamente esa distancia que me está pidiendo el problema. ¿Ya? Entonces, para esto yo necesito pues el vector A y el vector B y sumarlos. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a tener aquí, vamos a poner a nuestro vector A con sus componentes y asimismo el vector B con sus componentes. Vector A. El vector A dice que va solo al norte, por lo tanto su componente en Y no existe. Voy a hacer énfasis en eso y voy a escribir 0Y, solamente para estar súper claro de que no hay componente, pero en realidad no la debería escribir, ¿no? Y en J, positivo porque va hacia arriba, y sería 3.66J. Claramente este es vector, está medido en metros, ¿no? Ya tenemos el vector A. Me falta el vector B. Entonces, para el vector B, ¿sí? También necesito sus componentes. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño acercamiento. Y el vector B, pues, tendrá sus componentes también. Su componente en X y su componente en Y. De esas componentes me puedo dar cuenta que la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Si usted quiere usar el ángulo polar, recuerde que el ángulo polar es medido del eje X positivo, resulta que el 38 está medido del eje X positivo, pero hacia abajo, o sea, está medido en sentido horario. O sea que si quiero hacer el cálculo con el ángulo polar, debería usar menos 38. Pero yo lo voy a hacer como un triángulo. Entonces yo lo voy a ver como un triángulo para no complicarnos mucho. Entonces yo voy a decir, bueno, si lo veo como un triángulo, BX es el cateto adyacente, ¿no? A 38. Entonces, como es el cateto adyacente, sería la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces, la hipotenusa es la magnitud de B, que acordémonos que la magnitud de B era 1,83 m. Entonces, voy a poner aquí 1.83 por coseno de 38, ¿ya? Y con esto obtengo la componente en X, que sería 1.44. ¿Sí? Ahora, de la misma forma puedo obtener la componente en Y, pero tengo que, acuérdense, revisar siempre los signos, ¿no? Esto está en metros, ¿ya? Para la componente en Y, la componente en Y en cambio es opuesto a ese ángulo. Entonces sería 1.83, pero ahora se multiplica por el seno de 38, ¿ya? Entonces si usted hace esa operación, le va a salir 1.13 metros, no, considerando tres cifras significativas, que es la cantidad de información que me daba en los datos.
Aquí yo debo poner el signo. Entonces yo digo, ya, BY es negativo. Si hubiese usado el ángulo polar, no me preocupo por el signo, porque ya ahí la ecuación me lo va a dar. Pero el ángulo polar es menos 38 y yo estoy usando 38, ¿no? Entonces esta parte ya la vimos en la clase anterior. Ahora sí, tengo las componentes de B. Y ya con las componentes de B, pues puedo continuar el problema acá. Entonces, componente en X menos 1.83, perdón, menos 1.44. Positivo, no era negativo, el negativo es el J, ¿no? Entonces, 1.44i menos 1.13 J. Esto también está medido en metros. ¿Ya? Entonces, hemos descompuesto el vector B para poderlo sumar. Entonces, ahora sí, vamos a sumar esto y esto vendría a ser nuestro vector R. El vector R es un nuevo vector, ¿no? Entonces, este nuevo vector sería 1.44i más 2.53 J. Hemos hecho ahí la suma algebraica de cada vector colineal que está los vectores I con I, J con J. ¿Ya? De este vector que he encontrado ahora, yo necesito sacar la magnitud para saber la distancia. Pues entonces, bueno, la magnitud sería muy fácil de encontrar. Simplemente sería aplicar Pitágoras, ¿no? 1.44 al cuadrado más 2.53 al cuadrado. Entonces, la magnitud es de 2.91 metros. ¿Ya? Hemos respondido el literal A. El literal A me decía que calcula la distancia, pues la distancia entre el agujero, entre la posición inicial y el hoyo, era de 2.91 metros. ¿Ya? Luego nos preguntan también cuál sería el lanzamiento que hubiera necesitado efectuar el jugador para meter la bola en el hoyo de un solo golpe. Entonces, si se dan cuenta que aquí nos dieron los lanzamientos anteriores, ¿no? 2 lanzamientos. Ahora me dicen, si solo querías que sea un lanzamiento, ¿cuál sería este? En otras palabras, me están pidiendo cuál es el vector R. ¿Ya? Entonces, bueno, ya tengo la magnitud del vector R, solo me falta la dirección. Entonces, para encontrar la dirección, simplemente vamos a aplicar una función trigonométrica, que en este caso puede ser bien seno, coseno, tangente, ¿no? Para utilizar los datos del vector R, las componentes, pues vamos a utilizar el vector, la función tangente. Entonces el ángulo sería, ojo, ya estamos hablando del vector R. Si hablamos del vector R, ya debo considerar esto, ¿no? Entonces aquí están sus componentes. Entonces aquí está Rx, acá está Ry, y aquí tenemos ese ángulo que nos va a permitir decir, ¿no?, hacia dónde va ese vector. Entonces aquí voy a aplicar tangente de ese ángulo, que sería tangente inversa, de el opuesto sobre el adyacente. O sea, sería componente en Y sobre componente en X. La componente en Y es 2.53, la componente en X 1.44. Y con esto usted puede sacar el ángulo. Y el ángulo sería de 60.4 grados. ¿Ya? Con esto ya puede decir usted claramente hacia dónde va, ¿no? Literal B me pregunta cuál sería el lanzamiento, y el lanzamiento usted puede ahora decirlo claramente. El lanzamiento es 2.91 metros y puede decir 60.4 grados al norte del este. Ya, porque esa es la sección donde está, pues, ¿no? Entonces estoy avanzando 60 grados hacia el norte, si se dan cuenta, hacia el norte desde el este. ¿Ya? Y ahí ha podido responder ese literal, ¿no? ¿Cuál es el lanzamiento? ¿Sí? Listo, entonces con eso vamos a pasar a la siguiente pregunta, que me dan aquí algunos vectores, ¿no? Me dan los vectores A, B, C, D. Y me dicen que al sumar todos los vectores mostrados en la figura, por el método del polígono, se obtiene una figura abierta. Entonces, usted ya sabe que cuando se tiene una figura abierta, pues hay un vector resultante. Y me dice que el vector E es aquel que hace falta para que el polígono sea cerrado. Cuando usted suma por el método del polígono y se cierra el polígono, usted sabe que lo que trata de decir es que
la sumatoria me dio 0, ¿no? Porque regresé al mismo punto de origen. En otras palabras, lo que me están diciendo es que al sumar todos esos vectores y también con el vector que hace falta, que es el vector E, pues debe darme 0. Entonces el planteamiento vectorial sería así, ¿no? A más B más C más D y más el vector desconocido, que no sabemos todavía nada de él, pero sabemos que si lo sumo aquí, eso me tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces, bueno, pues para esto debo primero encontrar cuánto vale la suma de todo esto, ¿no? Con eso puedes saber cuál es el vector que debo sumarle para que eso se haga 0. Entonces, para encontrar la suma de todo eso, vamos a concentrarnos aquí, a sacar cada uno de estos vectores. Entonces voy a poner aquí, antes de regresar allá, vector A. Analicemos el vector A. Como me dan sus componentes ahí, está bastante simple, ¿no? Entonces el vector A tiene una componente en J positivo y tiene una componente en Y negativo. Perdón, en X negativo. Entonces sería en X menos 10y y en J positivo más 3J. Ya está el vector A. Vector B. De la misma manera, ahí están los recuadros, ¿no? Entonces está muy sencillo. Las dos son positivos, porque uno va de derecha y hacia arriba. Entonces sería 8y, ¿verdad? 8y más 4j. ¿Sí? Y luego tenemos los vectores C y D. Para los vectores C y D, en cambio, no me dan las componentes, por lo tanto voy a tener que elegir sacarlos, ¿no? Entonces de aquí mismo de este gráfico vamos a tratar de ir sacando las componentes del vector C y del vector D. Entonces, si hacemos las componentes de C, quiere decir que voy a tomar este triángulo y yo digo, bueno, la componente en X es positiva, la componente en Y es negativa. Tengo una componente en X, tengo una componente en Y. ¿Cómo obtengo eso? Pues tengo la magnitud del vector, vale 7, ¿no? Y el ángulo de 60 grados. Entonces, claramente podría yo sacar ahí usando las funciones trigonométricas. Cx sería coseno adyacente, cateto adyacente y Cy el cateto opuesto. Entonces, muy fácil. Diríamos Cx va a ser igual a la magnitud por el coseno, ya que es el adyacente de 60. Se queda positivo porque va a la derecha, ¿verdad? Eso es importantísimo. Acuérdense que aquí nosotros tenemos que poner los signos. Entonces, eso me daría 3.5, ¿no? Unidades no tenemos, así que vamos a dar ahí. Y para la componente en Y del vector C, hacemos lo mismo, pero con el cateto opuesto, entonces sería 7 por seno de 60. Entonces, la componente en Y, ojo, le pongo negativo. ¿Por qué le pongo negativo? Porque yo estoy usando un triángulo, ¿no? Cuando uso el triángulo yo tengo que estar poniendo los valores, los signos para saber la dirección, negativo porque va hacia abajo, y esto sería menos 6.06. ¿Ya? Tengo listo entonces el vector C. Ojo, alguien puede decir, profesor, pero si yo uso el polar, ya no tengo que preocuparme de poner signo, efectivamente, pero el ángulo polar ahí sería menos 60, porque a pesar de que está medido en el sentido, desde el eje X positivo, se está midiendo hacia abajo, ¿no? Entonces, también lo puede hacer así, ¿ya? Voy a poner aquí mi vector C. Mi vector C, entonces va a ser igual a 3.5 y menos 6.06 J. Hacemos lo mismo con el vector D, ¿no? Entonces el vector D pasa muy similar, pues no tenemos la magnitud, tenemos el ángulo, y usted puede usar este triángulo si usted quiere, o si usted no quiere usar el triángulo y decir, no, profesor, me gusta hacer de polar, entonces obviamente el ángulo polar del vector D sería todo esto que está aquí, ¿no? Entonces sería 180 más 40. En otras palabras, 220 grados. Entonces, si lo quiere, lo puede hacer directamente con los 220 grados sin preocuparse de los signos, o usa el 40 grados y usted pues verá los signos que tiene que poner. Entonces recuerde que aquí está la componente en X, perdón, esto es D, y aquí estaría la componente en Y. ¿Ya? La componente en X sería negativa y la componente en Y también sería negativa. Entonces yo voy a usar el ángulo de 40, entonces eso sería 8
Bueno, voy a ponerle menos ya, porque si no estoy usando el ángulo polar, yo sé que yo debo ponerlo así. Sería 8, que es el cateto, perdón, la hipotenusa. Y uso función coseno, ya que de X es adyacente a 40 grados, ¿no? Entonces sería negativo porque va a la izquierda y simplemente hacer esa operación que sería 6.13. ¿Ya? Ya tengo la componente en X. La componente en Y, entonces sería también negativa, ¿no? Pero en esta ocasión se usa seno de 40. ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos hacer esta operación y me va a salir que es negativo menos 5.14. ¿Ya? Recuerde que los signos los puse yo porque me doy cuenta que van hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Entonces, si usted usa el ángulo polar, no tiene que preocuparse de poner signos porque ya solito los signos le van a aparecer después de la ecuación. El ángulo polar sería 180 más 40. Entonces voy a poner acá ya mi vector D, que sería menos 6.13 y menos 5.14 J. ¿Ya? Ahora sí, hago la suma de todo eso porque yo sé que al sumarse todo eso con ese vector desconocido me tiene que darse. Suma algebraica, pues, ¿no? Considerando los signos, de aquí le va a salir 4.63 y acá 4.20 J. Trate siempre de ir haciendo estos cálculos usted, ¿no? Pausa el video y haga los cálculos. ¿Ya? Entonces, ya que tengo este vector, ahora sí puedo ir acá arriba, ¿no? La suma de todo esto es 4.63 y menos 4.20 J. Chicos, eso al sumarse con E me tiene que dar 0. Entonces yo ya sé claramente que E es el vector opuesto a ese vector que yo encontré. ¿Por qué? Porque al sumarse me tiene que dar 0. Entonces, bueno, yo lo voy a poner como una ecuación. Entonces, si yo despejo de aquí el vector C, usted sabe que me va a dar el vector opuesto al que encontré. Pues, ¿no? Sería menos 4.63 y más 4.20 J. Y listo. Hemos encontrado el vector que hace falta para que al sumarse todo, entonces llegue al origen o se cierre, pues, ¿no? El polígono. ¿Ya? Y ese era el vector E. Es bien sencillo, solo hay que aplicar conceptos y bueno, pues lo de transformar de polar a rectangular, que esa parte yo creo que ya es muy sencillo. ¿Sí? Vamos al último problema. Entonces, en este problema, ya se dice, se muestran dos vectores de fuerza, un vector 1 de 900 y un vector 2 de 750, ahí está en el gráfico. Dice, con la información mostrada, determinar las componentes de cada vector. Interesante. Entonces, yo ahora tengo que analizar ese gráfico y darme cuenta qué información me están proporcionando en ese gráfico, ¿ya? Entonces, voy a tratar de hacer aquí el análisis lo mejor posible, pues, ¿no? Para que pueda estar claro. Entonces, para el vector de 900, perdón, es el vector F1, ¿sí? El vector F1 mide 900 y pues ahí me dan la información. Entonces, vamos viendo un poquito, ¿no? De la información que me han dado. Primero, me dicen que hay una proyección abajo y la proyección tiene 20 grados, ¿no? Mire, aquí abajo, esto que está aquí, realmente es una proyección sobre el plano XZ. Entonces, quiere decir que aquí la información que esa proyección me puede dar son las componentes en X y en Z. Voy a ponerle un nombre más fácil, ¿no? El vector F1 va a ser el vector A, ¿ya? Entonces quiere decir que aquí está la componente del vector 1 o del vector A en Z y acá está la componente del vector A en X, ¿ya? Esa parte debería estar clara, ¿no? Porque esa es la proyección que hay sobre ese plano. Y ahí pues ya tengo un triángulo que voy a poder sacar información, ¿ya? Ahora, también me dan esta proyección que sería con el plano vertical, ¿sí? Porque realmente esto es algo así, ¿no? Entonces, usted si ve aquí, si se da cuenta que aquí también hay un ángulo recto, quiere decir que aquí también hay un ángulo recto, ¿ya? Entonces, si aquí hay 65 grados, usted sabe pues que
para poder completar el ángulo recto de acá también, aquí debería estar lo que le falta, pues, ¿no? Si aquí hay 65, ¿cuánto me faltaría para llegar a los 90 grados? 25 grados. Listo. Entonces, usted ahí ya tiene una información importantísima, que es el ángulo entre el eje Y y el vector. Y ese ángulo se lo conoce como beta. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar primero con F1. F1 o el vector A que estoy poniendo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con eso. Entonces, yo ya voy a decir de una vez. Para F1, el ángulo beta es 25 grados. ¿Me sirve el ángulo beta? Por supuesto. Pero el de 65 también, pues, ¿no? Porque si usted ve, realmente la componente en Z, que vendría a ser esta que está en el eje, perdón, esta componente en Y. Esta componente en Y es esta, y también podría ser este lado del triángulo, o sea, los dos son igualitos, ¿no? Porque son líneas paralelas de la misma altura. Entonces, si yo quiero encontrar a Y, o uso el ángulo de 25, o uso también el ángulo de 65. Cualquiera de los dos ángulos me va a servir. La diferencia es que si uso 25, AY sería adyacente. Y si uso 65, AY sería opuesto. ¿Ya? Pero bueno, vamos a usar el ángulo director. Vamos a usar el ángulo director para encontrar la componente. Porque usted tiene que recordar, ¿no? Coseno del ángulo director va a ser igual a la componente del eje, que sería AY, para la magnitud del vector, que sería la magnitud del vector A. Que el vector A es F1, sino que yo lo bauticé como vector A. Entonces, si yo quiero la componente, pues la componente no es otra cosa que la magnitud del vector por el coseno de ese ángulo director. Entonces, voy a decir, bueno, la magnitud del vector sería 900 y el ángulo director es 25. Entonces, con esto usted ya puede obtener el resultado, pues no, pero ojo, esa es solamente la componente del vector, ¿sí? Entonces, no es que ha encontrado todo el vector. Entonces recién vamos una componente, 816 newtons. No recuerde que eso hay que redondear a 3 cifras significativas, que es la cantidad de datos que tiene, la cantidad de cifras significativas que tienen los datos, ¿no? Listo, tengo ya la componente en Y. Me falta la componente en X y la componente en Z. Entonces, vuelvo a mi gráfico, ¿ya? Entonces, si yo veo el triángulo que hicimos aquí abajo, lo voy a tratar de escribir de forma que yo lo vea desde arriba, ¿no? Entonces, si yo lo veo desde arriba, estoy viendo así. Aquí estaría AZ, aquí estaría AX, ¿ya? Y aquí yo me doy cuenta que AZ es positivo, ¿no? Porque va hacia el eje positivo de la Z, y AX es negativo, porque el eje positivo de las X va hacia la derecha, y en este caso va hacia la izquierda. Y AZ, los positivos salen de la pantalla, los negativos entran a la pantalla. Por lo tanto, AZ en este caso es positivo y AX es negativo. Ya, solo para tener claro. Aquí adentro hay un ángulo de 20 grados, según lo que me indica el problema. ¿Ya? Ahora, si yo conociese la hipotenusa de ese triángulo, automáticamente ya puedo sacar las componentes a X y a Z. O sea, esto está súper sencillo si conozco la hipotenusa, y la hipotenusa no es otra cosa que la proyección. Entonces, ¿cómo saco esa proyección? Súper sencillo, porque ahí ya me están dando un dato importantísimo, 65 grados. 65 grados es el ángulo que hay entre la hipotenusa y la proyección. ¿Sí? Entonces, yo simplemente podría sacar la proyección y decir, bueno, la proyección, que es la que está acá abajo, ¿no? Entonces, déjenme borrar esta línea. Aquí abajo está la proyección. Esa línea es adyacente al ángulo, entonces puedo encontrar la proyección tranquilamente con la función coseno. Entonces sería magnitud del vector, 900. ¿Coseno de quién? De 65 grados. Y con eso estoy sacando esa proyección. Entonces, esa proyección usted la puede calcular y le va a salir de 380 newtons. No, ya redondeado a 3 cifras significativas. Ahora sí, sabiendo la proyección, pues ya estamos del otro lado con las componentes. ¿Por qué? Porque, perdón, AZ es adyacente a 20 grados y AX es opuesto a 20 grados.
con respecto a la proyección que ya acabo de encontrar su valor, que era 380. Entonces, el valor de esta proyección es 380 newtons, así que podemos encontrar AX y AZ. Entonces voy a poner eso acá mismo. Ya tengo aquí AY, ¿verdad? Vamos acá a encontrar AX. Entonces, para AX sería, AX es el opuesto. Entonces sería la hipotenusa, que es 380, ¿verdad? Por seno del ángulo, que sería seno de 20 grados. ¿Ya? Entonces con esto usted puede encontrar la componente en X, y la componente en X, pues entonces será 130. Pero ojo, como yo estoy usando ese triángulo, recuerden que los signos los tengo que poner yo. Y a X era negativo según lo que veo. Entonces a este menos le voy a poner menos 130. No son grados, perdón, son newtons, ¿no? Menos 130 newtons, ya considerando las cifras significativas. ¿Ya? Ya tengo a Y y ya tengo a X. Ahora me falta encontrar a Z. Para Z entonces, ¿qué voy a hacer? Ver qué es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, como es el cateto adyacente, voy a usar la función trigonométrica coseno. Entonces voy a decir, es la magnitud de esa proyección, sería 380 por coseno de 20. Perdón. Entonces, si usted resuelve esa operación, le va a salir 357 newtons. ¿Ya? Y ahí ya tendría yo las componentes, porque ya tengo la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. O sea, de esto puedo resumir. Bueno, el vector A o el vector F1, que era, ¿verdad? Va a ser igual a menos 130 menos 130i más 816j y más 357k. Y todo esto son newtons. ¿Ya? Tenemos nuestro vector F1, las componentes, que era lo que nos pedía. ¿Sí? Entonces, otra cosa, chicos, que ustedes pudieron haber hecho aquí, ¿sí? Les voy a indicar, es otro procedimiento. Bueno, para Y no, para encontrar a X y a Z. ¿Ya? ¿Cuál es ese procedimiento? Si usted no se guía con esto de la proyección y decir, profesor, pero es que, uy, no, yo no entiendo eso de la proyección, esos 65 grados, bueno, no importa. Lo que usted tiene que entender es este triángulo nada más. Ya el de acá arriba, de la parte espacial, bueno, si no lo comprende, entonces usted básese en este triángulo para decir, ya, entonces si usted no pudo determinar el 380, lo que usted sí puede darse cuenta es que hay una relación entre AX y AZ. ¿A través de quién? De la tangente de ese ángulo, que en este caso sería tangente de 20, ¿no? Entonces voy a poner tangente de 20 grados. ¿A qué va a ser igual? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Y aquí hay una relación entre la componente en X y la componente en Z a través de la tangente de 20. Aquí usted tiene, por así decirlo, una ecuación. Y también tiene otra ecuación con respecto a la magnitud del vector, porque usted ya sabe que la magnitud es 900. Entonces, mira, aquí tiene otra ecuación que usted puede plantear, que es esta. La magnitud del vector A al cuadrado va a ser igual a la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, más la componente en Z al cuadrado. Entonces, como usted ya conoce la magnitud, 900 al cuadrado, ¿verdad? Como ya conoce, perdón, no conoce la componente en X, pero conoce que tengo una relación con la componente en Z, entonces puedo escribir así, miren. Componente en Z por tangente de 20, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Solamente reemplacé lo que encontré acá. Más la componente en Y, que esa sí la pudimos sacar, pues no desde el comienzo, porque teníamos ya el coseno director, que sería 816. Y más la componente en Z, que no la conozco tampoco. Entonces, si se dieron cuenta, de estas dos ecuaciones, saqué una ecuación con un incógnito, porque obviamente tenía dos con dos incógnitas, que eran AX y AZ. Entonces aquí sí se dan cuenta que la única variable es AZ al cuadrado. Entonces usted puede tranquilamente despejar AZ al cuadrado y le va a salir exactamente lo mismo que teníamos acá, 357.
¿Ya? Esa es otra forma en la que usted puede resolver este problema. ¿Sí? Entonces, si no quiere ver la proyección, aunque para mí lo de la proyección es lo más sencillo, ¿no? Porque yo veo solamente encontrando la proyección que vale 380, pues aplico seno y coseno y ya tengo los componentes. Entonces, pero bueno, por si acaso en algún problema alguna vez usted no se dé cuenta cómo mismo es la proyección o cómo calcular esa proyección, pues le dejo esta herramienta aquí que es un poquito más matemática, pero que en resumen también le puede ayudar a obtener las componentes, ¿no? Ojo, y una vez que usted ya tiene AZ, ¿no? Que ya le sale AZ, pues ese AZ lo reemplazaría acá y ahí encontraría también AX. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces aquí les dejo de tarea que usted encuentre F2. Puede usar cualquiera de los dos métodos que le he enseñado. Entonces aquí está F2. Si quiere, llámele B. ¿Ya? Así mismo tiene una magnitud. Aquí ya me están dando el ángulo director, pues, ¿no? El ángulo director es 35, entonces usted ya sabe cuánto falta hacia acá. Está igualito, ¿no? Entonces aquí también tengo la proyección. Mira, hasta aquí es la proyección. Quiere decir que aquí tenemos... perdón, estoy dibujando al revés, ¿no? Entonces aquí tenemos... En X sería positivo en este caso, ¿no? Para BX, positivo. Y para BZ también positivo porque va saliendo de la pizarra, ¿no? Y listo, o sea, también se puede hacer esto, ¿no? Porque aquí tengo este triángulo sería algo así, ¿no? BX visto desde arriba, BZ, y aquí tengo la proyección. Entonces, ¿esa proyección la puedo encontrar? Claro que sí, la puedo encontrar. Si quiero con 35 grados mismo, porque acuérdense que estos 35 grados, estamos hablando de algo así, pues, ¿no? Aquí hay un ángulo recto, ¿ya? Y esa proyección está acá arriba, porque es la misma línea, si se dan cuenta. De la proyección es lo mismo que está allá arriba, ¿ya? Entonces, con esa proyección, usted puede tranquilamente, con ese 35 grados, decir que la proyección es el cateto opuesto a 35, y obviamente la componente en Y sería el cateto adyacente a 35. ¿Ya? Entonces, con un ángulo director, puede encontrar la componente en Y, con la proyección encuentra las otras componentes, si gusta. Y si no, pues practique la parte de acá abajo, pues, ¿no? Porque también de este triángulo, teniendo el ángulo, ¿no? Que aquí me dicen que es 25 grados, puede sacar la relación entre BX y BZ. Y como ya tiene la magnitud y ya tiene la componente en Y, pues tranquilamente también puede hacer estas que le enseñé acá abajo, este procedimiento que es un poco más matemático. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es la clase por hoy. ¿Sí? Entonces, con esta información usted está listo para poder resolver el taller. Igual, trate de pausar el video y hacer usted junto conmigo para que pueda darse cuenta si lo está saliendo o no. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos?